Bueno, ahora vamos con las funciones lógicas, las condicionales de si tal cosa pasa, entonces que pase otra. Y vamos a hacer una cosa. Antes de explicarles estas dos, que son la I y la O, quiero llevar estas, la de si tiene IVA y la de porcentaje de descuento, antes de estas, para que nos quede como ordenada. Entonces miren lo que hago, señalo de la columna a X, control más, o sea, estoy insertando dos columnas, lo mismo para filas, ¿no? Control más, o control menos, y así inserto rápidamente columnas o filas. Voy a llevarme estas dos, la de si tiene IVA y la de si tiene descuento. Vamos a ver si las puedo mover así, del borde. Esta acción no se puede realizar, porque tengo una celda combinada aquí. Ok, entonces me voy a llevar estas dos así para acá. De los bordes yo puedo mover, sin problema. Y voy a quitar esta, y voy a quitar esta. Control menos, le dije ahí. Ok. Y todo esto son funciones lógicas. Voy a combinar y centrar, que imagino que eso ya todos lo sabemos. Entonces, trabajemos estas dos. ¿Qué son las funciones condicionales, las funciones lógicas? Que las tenemos acá en esta parte, en fórmulas o en fx, ¿cierto? Son las más utilizadas, hay muchas como siempre, pero vamos a usar si, vamos a usar o, y ahorita, y después vamos a usar si y si o. A ver cómo nos va. Entonces, partamos de una bien facilita, la más simple de todas, que si un producto tiene IVA, dice si tiene IVA, si tiene porcentaje de IVA, que aparezca la palabra sí, y si no, que aparezca la palabra no. Entonces, es la condicional más sencillita. Entonces, como siempre, vamos a comenzar con el igual y nuestro nombre de función es sí. Si estudian en inglés, pues sería if, claro, ¿cierto? Entonces, sí. Y después vamos a ver regálenme amplio acá, los argumentos. Entonces, son 3 argumentos. La prueba lógica, dice la primera. La prueba lógica, ¿qué es lo que quiero evaluar? Esa prueba lógica siempre será o una celda o un rango y una comparación con algo. Mayor, menor que, mayor, igual, menor, igual, ¿cierto? Comparando si esta celda o este rango o una función adentro podría tener una función, si la función suma de tal rango es igual a tanto, entonces tal. Entonces, en esta parte la prueba lógica es lo que quiero probar, si se cumple o no se cumple. En este caso le estoy diciendo que si la celda de 3 es mayor que 0%, entonces el separador de listas digamos uno lo lee como un entonces. ¿Qué pasa si eso se cumple? Entonces acá dice el argumento valor si verdadero. ¿Qué valor quiero que aparezca ahí si esa prueba lógica es verdadera? Entonces yo quiero que aparezca una palabra, un sí, como es un texto, lo voy a dejar entre comillas. Si fuera un número, si fuera un porcentaje, no va entre comillas. Si fuera, por ejemplo, que me aparezca una fecha, entonces meto entre la función fecha, que ya vimos en la sesión pasada, fecha y entre paréntesis año, mes, día, ¿cierto? Separados por punto y coma. Ahí no habría comillas, una función no, ni números no, ni porcentajes, pero si son textos, sí van entre comillas. Eso es sí verdadero. Si no, este separador de listas acá se le diría como un si no se cumple, que es verdadero, entonces sería lo que quiero que aparezca es el valor si falso, lo que quiero que aparezca si no se cumple. Entonces, si no se cumple eso, le digo que me aparezca un texto que diga no. Y ahí cerraría la función. Fíjense que el valor si falso está entre corchetes cuadrados. Lo mismo casi el verdadero, aunque si hago un sí, si yo hago un sí, normalmente lo que quiero es poner acá algo que se cumpla. Si no le coloco nada, entonces miremos qué pasaría. Bueno, ahorita miramos qué pasaría si no le coloco nada. Voy a checar. Entonces, si le doy Enter,
bajo mi fórmula o la relleno, le doy la serie, ella me dice, mire, sí o no. Recuerden que acá tenemos unos formatos condicionales que los voy a quitar por acá. Voy a decirle borrar las reglas de esas celdas seleccionadas. Ok, entonces me dice sí o no. Probemos qué pasa si yo no le coloco ni argumento de verdadero ni de falso. Le voy a decir control X. Entonces, a ver, me dijo no. Si es mayor que qué, entonces qué será lo que quiere. Me dice enter. Le puse el punto y coma porque él sí necesita como terminar el argumento, pero me dice 0. Miremos para los que sí, por ejemplo, este que dice que sí, ¿qué pasa? Sigue dando 0. Entonces no tendría como una lógica, ¿cierto? Todos se van a ver, miren, 0 o falso. Donde no se cumple nos da falso y donde está diciendo 0 es que sí se cumple. Pero, miremos a ver, esto es que si es mayor que 0, ¿aquí es mayor que 0? El porcentaje es 19, mayor que 0. En la 5 dice falso porque es igual que 0. En la 5 es igual que 0, entonces no se cumple, es falso. Pero ahí, pues también a veces uno lo hace, pero muy pocas veces. Uno realmente lo que coloca siempre es sus argumentos. Aunque sea, normalmente, voy a borrar acá, aunque sea, coloca el primero, la parte verdadera. Si se cumple, entonces tal cosa. Si no se cumple, si yo quisiera poner solo la parte que no se cumple, podría dejar comillas, punto y coma, a ver. Entonces, solo donde no se cumple. Entonces, bueno, son como excepciones, pero la lógica es esta, la más pequeña. Si esto se cumple, entonces coloque tal cosa y si no, coloque tal otra. Esto podría ser fórmulas, podrían ser otras funciones anidadas dentro de otra función, puede ser lo más complejo que nos imaginemos. Esta sería la mínima expresión de un condicional o función lógica de Excel o en cualquier programa, en SQL, en Access, cualquiera maneja todo este tipo de funciones lógicas. Ahora veamos otro. Otro también un poquito más complejito. Entonces, ahí ya vemos que nos dicen, ¿qué nos están pidiendo? A ver, me muevo acá un poquito. Si el valor, es lo que dice, si el valor de la factura es menor que 1.000.000, aquí me debe aparecer 10%. Si el valor de la factura es mayor o igual que 6 millones, 5%. Si es menor que 1.000.000, 10% de descuento. Si es mayor o igual que 6 millones, 5%. Ahí además tenemos el mayor o igual. Entonces, analicémosla. ¿Qué tenemos? Tenemos dos condiciones, ¿cierto? Dos cosas que quiero evaluar. Entonces, comienzo con mi sí, con el primero que me dice si B3 es menor que 1.000.000. Si B3 es menor que 1.000.000, regálenme, reviso una cosita acá. Así, este era D3. Si B3, que es donde tenemos el valor de la factura, si B3 es menor que 1.000.000, ojo con los millones, con los números, porque no se les colocan los separadores de miles, los números van limpios, lo único que colocaría son decimales. Si yo digo coma 34, ahí lo tendría con decimal, pero de resto no le coloco separadores de miles. Si es menor que 1.000.000, entonces 10%. Hasta ahí sería el primer sí, el primero que nos dijeron. Si es menor que 1.000.000, 10%. Ahora nos dicen que si es mayor o igual que 6 millones, entonces que diga 5%. ¿Cómo sería? En la parte falsa del sí, fíjense que acá le dije prueba lógica esta. Valor si verdadero, 10%. Valor si falso, lo voy a convertir en otro sí. Estoy anidando un sí dentro del otro sí. Entonces la parte falsa se convierte en otro sí, que sería este, y le digo, si B3, otra vez tengo que decirle la celda y en la comparación que necesito. Entonces, si B3 es mayor o igual, miren cómo se coloca mayor o igual o menor o igual en Excel, los signos seguidos. Mayor o igual que 6 millones, entonces 5%.
Ahí estaría en la parte verdadera de ese sí. Si no, ¿qué pasa? Ahí le diría lo que sigue. Entonces le voy a decir que si no, 0%. Si no se cumple, que es menor que 1.000.000, ni se cumple, que es mayor o igual que 6 millones, entonces, mejor dicho, todo lo que esté entre 1.000.000 y 5.999.999, todos esos deben dar 0%. Y fíjense que el primer sí no se cerró, no se ha cerrado, porque este segundo sí hace parte de ese. Entonces, ellos no se cierran, sino que todos los sís que yo anide, puedo anidar y anidar, anidar, todos los sís que yo anide se van a cerrar al final. Este rojo es el que cierra el segundo sí, y este negro es el que va a cerrar el primer sí. Y a medida que va colocando diferentes sís, le va poniendo diferentes paréntesis, el color le va cambiando para guiarse. ¿Ok? Esto es lo que se llama un anidado, un sí, una condicional anidada, un sí dentro de otro sí. Recomendaciones con estos condicionales. Comiencen a ordenar, o sea, primero escribir todo lo que va de menor hacia mayor. Entonces, todo lo que es, en este caso, menor que 1.000.000, y después todo lo que va después. A veces, si uno lo coloca al revés, si hubiéramos colocado este sí primero, puede que se traslape una decisión con la otra y nos dé error. Entonces, siempre comiencen de menor a mayor. ¿Okay? Así podríamos tener muchos sís. Entonces, repítanlo, escríbanlo con calma, analícenlo, y cuando ya termino le doy Enter, y ya sería doble clic o bajar el puntico. Me tiene loca este formato condicional que tiene puesto de todo el archivo. Se supone que yo le voy a quitarle a todo. Voy a quitar todos los formatos condicionales, borrar las reglas de toda la hoja, a ver si me deja de molestar. A ver, voy a intentarlo. Si bajo mi fórmula, ahí está, muy bien. Ok, entonces ya tenemos un condicional sencillito, un condicional anidado dentro de otro. Ahora vienen otro tipo de condicionales que nos ayudan a evaluar si se cumplen varias cosas al tiempo o si se cumple lo uno o lo otro. Entonces, por ejemplo, analicemos este enunciado, el de recargo. Nos dice, si el valor de la factura es menor o igual que 300.000, que aparezca 2%. Ahí no habría misterio. Si el valor está entre 2 millones y 6 millones, que aparezca 5%. Ese entre se puede manejar de varias maneras, pero digamos la más segura y la más adecuada es a través de un y, un sí y. Ahorita les explico lo del y. Entonces yo le voy a decir algo como que si el valor si es mayor o igual, déjenme, voy a dejar fija esta. ¿Qué es un entre 2 millones y 6 millones? Es algo que le estoy diciendo que sea mayor o igual que 2 millones, entre incluye el valor, o sea, sería mayor o igual que 2 millones, y menor o igual que 6 millones. Todo lo que esté en ese y va a dar 5%. Dice, para los demás que no cumplen ni lo uno ni lo otro, 3%. Si no hay valor de factura, que no aparezca nada, como en este caso. Entonces, esos entre se pueden interpretar como un sí y. Hay otros casos que hacemos ahorita de un sí o. ¿Qué es ese y qué es ese o? ¿Cómo manejarlo? Hay dos funciones lógicas en Excel que son exactamente eso, el y o el o. Si recordamos por allá en cálculo, en matemáticas, de colegio básicamente, nos enseñaban que cuando yo le digo que algo se cumple, que varias cosas se cumplen, yo debo usar un y, que esto se cumple y esto se cumple y esto se cumple, ¿cierto? Y un o, si yo le digo a algo, es que pase algo si esto es mayor que 3 o menor que tal, eso sería un o. El o
es, digamos, excluyente, este es incluyente. Todo lo que meta entre un y se debe cumplir. Miren lo que dice acá. Verificar si la factura es menor que 3 millones y tiene IVA. Si la factura es menor que 3 millones y tiene IVA, que me dé verdadero. Voy a manejar los paneles con estos dos valores que estamos trabajando mucho. Entonces voy a pararme acá en E3 y recuerden que entonces uno va a datos y va a, no es en datos, ¿no? Es en vista. En vista, en inmovilizar, es que yo tengo mis herramientas acá en mi acceso rápido, entonces se me olvida a veces dónde están. Entonces en vista, en inmovilizar, le voy a decir, movilíceme los paneles que tenga y vuélvame a inmovilizar los paneles para que queden encima de este Pedro y aquí a la izquierda, para tener a la vista esos datos. Entonces vuelvo allá y comparar, para comparar porque dice que el I quiere que verifique si la factura es menor que 3 millones y tiene IVA. Todo lo que sea menor que 3 millones y tiene IVA, se cumple. Verifique que sí. Entonces, a esas funciones, la función I y la función O, nos dan como resultado verdadero o falso. ¿Sí? No tiene ninguna otra opción, sino que me da, perdónenme acá, que me dice, si B3 es menor que 3 millones y este punto y coma aquí se le daría como un I, D3 es mayor que 0%, cierro paréntesis, no es un sí, sino el I. Si se cumple esto y se cumple esto, yo le doy verdadero. Y si no, me da falso. Entonces, aquí está precisamente. Lo mismo el O. Entonces dice verificar si la factura es menor que 3 millones o tiene IVA. Si se cumple que es menor que 3 millones o que tiene IVA, me da verdadero. Entonces, aquí es dentro de la función O, lo mismo. B3 menor que 3 millones o el separador de lista sería o que sea mayor que 3. Entonces miren que los argumentos se llaman valor lógico, valor lógico, valor lógico y por lo menos le debo meter el primero. Entonces ahí corroboremos que si este me dio verdadero, perdóneme, este es verdadero es porque es menor que 3 millones, con que sea menor que 3 millones ya me da verdadero. Cualquiera de estos me da verdadero. ¿Sí? Así no tenga IVA, así yo le borre acá el IVA, él me dice verdadero, me dice, porque cualquiera de los dos se cumple en un O. En cambio, en el I, verificar si la factura es menor que 3 y tiene IVA. Si yo le quito este IVA, esto ya se vuelve falso, porque ya las dos condiciones no se están cumpliendo. Ok, entonces, sabiendo que la función I y la función O nos dan un verdadero o un falso y cómo se comportan, yo las puedo utilizar dentro de los condicionales. Entonces la vamos a usar acá dentro de esta que dice recargo. ¿Y qué nos dice? Evaluemos qué nos dice y la analizamos lentamente. Entonces, vamos a hacer. Me dicen, si el valor de la factura es menor o igual que 300.000, 2%. Entonces, no tiene ningún misterio. El primero, que es este. Sin embargo, vemos que aquí pusimos algo adicional, ¿cierto? Pusimos que si B3 es igual a vacío, entonces vacío. ¿Por qué puse eso al principio? Sale de aquí. Si no hay valor de factura, que no aparezca nada. Como les decía, debo analizar como de lo menor hacia lo mayor, ¿sí? Sin traslapar valores, de menor a mayor. Entonces, ¿qué es menor? Que sea vacío. Todos los vacíos los voy a poner al principio. Este igual a vacío también se podría reemplazar por es blanco. Hay una función que se llama es blanco. Revísenla también y también funciona. Entonces, si está vacío, que sea vacío. Así me la dieran al final del enunciado, yo lo coloco al principio del enunciado, los vacíos. Después viene la segunda parte. Si es menor o igual que 300.000, entonces que coloque 2%, sin problema. Si no,
Entonces después dice que si el valor está entre 2 millones y 6 millones, que nos ponga 5%. Ahí viene el entre. Entonces decíamos que el entre, si está entre 2 millones y 6 millones, es porque es mayor o igual que 2 millones y menor o igual que 6 millones. Eso es muy importante, el igual no se les olvide acá, porque siempre que yo diga un between, un entre tal y tal, incluye los valores que estoy nombrando, los valores de los 2 millones y los 6 millones en este caso. Entonces, ¿qué hicimos acá? Dijimos, sí, abrí el paréntesis, y dentro de este y voy a colocar lo que quiero que se cumpla. Lo que quiero que se cumpla es que B3 es mayor o igual que 2 millones y, o sea, el punto y coma, que B3, vuelvo y repito el B3, a veces se les olvida, piensan que, no sé, como que ya lo pusieron al principio, entonces ya después no lo ponen en los otros argumentos, no, siempre hay que volver a escribirlo. Si B3 es menor o igual que 6 millones y cierro el paréntesis del I, el I sí se cierra ahí, porque son las dos cosas que quiero evaluar. Entonces, si, paréntesis, y, paréntesis, tales y tales cosas se cumplen, cierro, wow, se me fue, entonces, coloque 5%. Dice allá, para los demás que aparezca 3%. Yo podría pensar, ¿quiénes son los demás? Y decir acá un sí, acá dijimos, menores que 3 millones, mayores o iguales que 2 millones, o sea, todo lo que esté desde 300.001 hasta 1.999.999, todos esos serían de 3%, pero además todos los que sean mayores de 6 millones. Entonces se vuelve como un enredo y no hay necesidad, porque la parte falsa yo simplemente le puedo decir, mire, si no se cumplió que está vacío, si no se cumple que es menor que 300.000 y si no cumple este entre tal y tal, pues a todos los demás dele 3%. Entonces ya por defecto le doy el valor y todos los sís que tengo se me cierran al final. Entonces tengo un sí negro, un sí con paréntesis rojo y un sí con paréntesis morado. Aquí comenzó morado, rojo y negro. Los sís se cierran al final. Los is o los os obviamente se cierran cuando termino de evaluar lo que estoy evaluando. Eso son las condicionales con el entre. Siempre que les hablen de entre, el y, el sí funciona perfecto. Hay otras maneras, hay personas que colocan los valores en la mitad, por ejemplo, algo como que B3 en la mitad y a la izquierda le colocan un valor y a la otra otro y mayor o igual, juegan con los signos, pero fácilmente se equivoca uno, fácilmente deja un valor por fuera. Esta es la forma más segura. Ok, entonces eso sería un CI. Miremos qué nos dice esta otra. Dice comisión del vendedor. Dice, ahí está para utilizar un O, mírenlo. Entonces, dice, si el IVA es 16% o 19%, solo para los que digan 19, ay Dios santo, solo para los que digan 19 o 16, o sea, este y este son a los que se les cumple ese. Los que son o 17 o 19, la comisión será de 500.000 pesos. 500.000 pesos aquí le está dando a esos dos. Para las demás ventas será de 200.000. 200.000. Y si no hay valor de la factura, ya no me dicen que no aparezca nada, sino que diga 0. Entonces, ¿cómo sería? Similar, pero ahora es con un CO. Entonces, voy a achicarlo acá un poquito. Entonces, analicémoslo. Ustedes lo repiten. La ventaja de estas clases virtuales es que ustedes pueden parar su video, lo hacen con calma, lo corroboran con lo que estoy haciendo y van a su ritmo. Entonces me dice, si está vacío, siempre comenzamos con los vacíos, si estoy evaluando vacíos, si está vacío
o sea igual a nulo, entonces 0. Si no, si es o 16 o 19, miren, es esto. Si, abro paréntesis, o, abro paréntesis, y evalúo lo que quiero que se cumpla, lo uno, o lo otro, o lo otro, o lo otro. En este caso hay dos opciones. Si D3 es 16%, o, sería el punto y coma, D3 es 19%, cierro el paréntesis del o. El o lo cierro en ese instante. Si alguna de esas dos opciones se cumple, voy a poner una comisión de 500.000 pesos. Entonces 500.000 pesos. Y si no, para todos los demás, 200.000. ¿Cuántos sís abrí? 1, 2. Por lo tanto, los paréntesis de cierre van 2 al final. ¿Listo? Entonces, aquí el sí o evalúa que se cumple o lo uno o lo otro. Con que una de las opciones se cumpla, ya le vamos a dar esos 500.000 al vendedor. Acá podría tener 30 opciones. Con una sola que se cumpla, eso se cumple. Voy a darle comisión de 500.000. Entonces, por favor, repítanlo, lo ensayan y bajan su fórmula. Y aquí sería con el 0. Entonces, les hablaba yo del sí blanco. Aprovechemos y lo ponemos para que lo conozcan. Lo mismo que decir si esto es igual a vacío, yo podría usar una función que se llama si es blanco. El es blanco sería, aquí meto de hecho no es B3, sino D3, porque si está vacío. Si está vacío, ¿cómo que decía? Si el IVA es de 16, tal o 500.000, para las demás ventas será de 200.000, sí. Y si no hay valor de factura, no, si es B3, si no hay valor de factura. Entonces, si el valor de la factura es blanco, hay una función que se llama es blanco y dice, comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve verdadero o falso. Entonces, si yo escojo es blanco y meto la función, la celda entre paréntesis, le estoy diciendo lo mismo que decirle si B3 es igual a comillas, comillas, eso es lo mismo. Si es blanco B3, entonces 0, y si no, todo lo que ya le dije. Miren, le doy Enter y funciona igual, es lo mismo. Si es blanco, voy a dejar esta con es blanco para que se acuerden y les quede documentado. Si es blanco, es lo mismo que si le coloco B4, en este caso, igual a comillas, comillas. Es lo mismo. Bueno, miremos a ver qué otra opción tenemos acá. Entonces voy a ocultar esta nota. Recuerden que en las notas, las notas está por acá en revisar y yo le puedo decir acá en notas que no me la muestre, ocultar o mostrar. Ese es el icono que tengo acá puesto en mi cinta de opciones. ¿Sí? La manipulación de las notas, que son las que le digo clic derecho y mostrar, ocultar, editar, todo esto. Bueno, a ver, miremos qué dice fiesta. Dice, si el valor de la factura está entre 300.000 y 1.000.000, que aparezca sí. Para los demás, no. Si el valor está vacío, que aparezca vacío. Entonces, intenten hacerlo solos, por favor. Intenten hacerlo sin ver la ayuda. Ya lo sabemos, es muy similar al recargo. ¿Sí? Es muy similar al recargo. Si el valor de la factura está entre 300 y 500, ¿qué deben recordar entre 300 y 500? ¿Con qué lo van a hacer? Piensen un momentico, ¿con qué función lo van a hacer? Con un sí y, ¿cierto? Sí, paréntesis y paréntesis, porque está entre tal y tal. Y ese entre, ese between, va a incluir los 300.000 y el millón que estamos hablando. Para los demás no y para los demás vacío. Paren el video, lo intentan hacer solos y revisan a ver si les funciona igual acá. Hay una cosa, miren como hay unas notas que a veces uno, cuando son archivos antiguos, que uno ha dado notas y que los ha movido, si yo paso por encima de la nota me la muestra aquí al ladito. Pero si le digo muéstreme la nota o por acá muéstreme la nota,
¿Mm? Yo veo que se va la línea y se pierde. De pronto les pasa así en sus archivos. Entonces está por allá, se ve lejísimos. Entonces uno lo que hace es moverlo otra vez hacia donde está. Eso a veces es un poquito cansón, pero normalmente pasa cuando uno manipula las columnas de un archivo ya con muchas notas. Bueno, entonces aquí está, no hay problema. Entonces, lo hacen y ahora lo vamos a analizar. Entonces, ¿cómo debió haberles quedado? Sería así. Entonces, si es vacío, pueden haber usado el B3 igual a comillas, comillas, o el es blanco, el que les guste. Lo importante no es a veces solo lo que a uno le gusta usar, sino saber qué significa eso, porque hay otra persona a la que le puede gustar comillas, comillas, y nos manda un archivo y uno queda, uy, ¿esto qué significa? Entonces, ya sabemos que es blanco es lo mismo que igual a comillas, comillas. Si es vacío o blanco, entonces vacío. Si está entre 300.000 y 1.000.000, entonces les debió haber quedado así. La parte falsa de este sí, entonces sí, abro paréntesis y, si es mayor o igual que 300 y B3 es menor o igual que 1.000.000, espero que no se les haya olvidado el B3 aquí a la segunda vez, cierro ese cierre a veces se les olvida también, se les olvida cerrar el I o el O. Entonces cierro el I. Si eso se cumple, si esas dos cosas se cumplen, entonces que aparezca la palabra sí, como es un texto, tuvieron que haberlo metido entre comillas. Si yo no lo meto entre comillas, él comienza a buscar como si fuera una función de Excel y da error. Pues miren, si yo le quito las comillas, les va a dar error nombre, porque él va a decir, ah, me puso sí, yo tengo una función sí adentro, y comienza a buscarla como una función sí. Entonces, no. Aquí, ¿qué pasó? Entonces, comillas y comillas en el sí. Ay, perdón que se me mueve tanto esto, güey. Y si no, para los demás, simplemente no, entre comillas. Como hay dos sís, un sí y otro sí, pues cierro dos paréntesis al final. No se les olvide cerrar el I y el O apenas evalúan lo que quieren evaluar. Importantísimo. A veces se les olvida y comienzan a poner todos esos paréntesis aquí al final. Entonces comparen muy bien, ojo de águila, les digo yo siempre, ojo de águila, el espacio, el puntico, la comita, la comilla, el paréntesis, ojo de águila. Muy detallados, letra por letra, cuando quieren evaluar un error o cuando quieren analizar una fórmula. Letra por letra, cosa por cosa. Uno a veces ve que les dice uno vayan a la herramienta tal y cogen y pasan por acá. No, profe, no está. Sí, claro, herramienta por herramienta, cosa por cosa. No miren así globalmente, sino detallado. Ok, entonces ese sería el de fiesta. Miremos bonificación que tiene. Ok, aquí ya vamos a agregar algo que es leer datos de otra hoja. O de una hoja que esté en otro archivo, o normalmente es una hoja que está dentro del archivo. Acá tenemos una hoja que se llama variables, tenemos un porcentaje de bonificación, un porcentaje de retención y un porcentaje de IVA, que queremos aplicar en nuestras fórmulas como estandarizada, de manera estandarizada, pues. Entonces nos dice aplicar el porcentaje de bonificación de la hoja variables sobre el valor de la factura. Entonces yo quiero aplicar lo que diga aquí en variables, este porcentaje de 10%, pero está dependiendo dice, aplicarlo sobre el valor de la factura si el recargo es del 3%. Solo si el recargo es del 3%, esta columna recargo, si es del 3% ahí, solo así voy a traer acá la retención, el 10% sobre el valor de la factura. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Hay varias cositas. Entonces, primero, no nos dijeron qué hacer si no hay nada que... dice, aplicarlo, estoy en bonificación, perdón. Para los demás, 0. Para los demás, 0. Entonces, apliquen, o sea, multiplique el valor, el porcentaje de bonificación que hay allá en esa hoja, utilícelo por este valor de la factura, ¿sí? Pero solo damos esa bonificación si
el recargo es del 3%. Esta columna de recargo es del 3%. Entonces, ¿qué hicimos? Bonificación. Entonces dice, si BC, en este caso BC3, es igual a 3%, miren que no le puse comillas, porque un porcentaje es un número. Todo lo que son números no van entre comillas. Entonces, si ese recargo es del 3%, entonces, ¿qué quiero? Que me multiplique el valor de la factura por la celda B2, aquí estoy diciendo por la celda B2 de la hoja de variables. Entonces recordemos que las hojas se llaman el nombre de la hoja y un signo de admiración. No sé si eso se los había nombrado o no, tal vez no. Esto es hoja y el signo de admiración lo que está diciendo es, ya se salió de la hoja y ahora lo que está leyendo es una celda. Esa celda tiene unos signos pesos. Esos signos pesos son unas referencias fijas o absolutas, se llama ahí. Estoy fijando que no se me mueva de la celda B2. Si yo no uso eso, lo que va a hacer es moverse relativamente de una celda hacia otra cuando yo haga este movimiento. Cuando yo baje y rellene, ella va a ir buscando la celda, no va a achicar, me iría buscando no la celda B2 de la hoja variables, sino cada vez que yo baje, me va aplicando la siguiente acá, la siguiente por esta, la siguiente por esta, va bajando relativamente con mi movimiento. Entonces ahí uno tiene que fijar, queremos que siempre lo multiplique por esta celda B2. Entonces, ¿cómo se maneja ese fijar? Fijar celdas con las teclas del teclado F4. F4, yo tenía por acá un teclado, ¿no? Sí. Entonces, en mi computadora aquí está F4. Recuerden que yo les decía que en mi computador, por ejemplo, si tengo esta tecla Fn, tengo que usarla para utilizar estas funciones. Entonces, la función F4 o función F4, en nuestro caso, los que tengamos la tecla Fn, es la que nos va a modificar, la que nos va a fijar o no una celda. Entonces, esta lo voy a hacer para que me entiendan bien este pedazo. Bueno, el sí lo sabemos. Voy a borrar este pedazo. Ok. Entonces, yo le digo, si BC3 es 3%, entonces va a ser una multiplicación, ¿cierto? Entonces yo le digo, bueno, coja el valor de la factura. Esa sí tiene que ser relativa, porque cuando baje, pues va a tener que coger cada valor hacia abajo. Por la hoja de variables, voy y señalo mi celda y no la puedo dejar así. Voy a hacer el daño, lo voy a hacer mal. Si yo solo le dijera por esta B2 y cierro o le doy enter, él me pondría el paréntesis. Aquí está. Solo eso, solo así funcionaría, me falta el 0. Cuando baje yo la fórmula, miren que el resultado debe dar 40 millones, ¿qué? 40 mil pesos y el 10% de 20 millones, 2 millones. Si bajo esta fórmula así como la acabo de hacer, cambió todo, me dijo falso, me dijo acá un valor rarísimo. ¿Por qué? Porque aquí ya no es la celda B2, sino es la celda B3. Y en la siguiente ya no es B3, sino es B4. Se movió relativamente, referencias relativas. Entonces yo necesito que esto se convierta en una referencia fija. Si ya lo hice, para no volver a hacer el proceso, yo me paro en lo que es la celda como tal, no la hoja, no señalo todo. Vamos a ver, eso no funciona. O a veces sí, a veces no. Bueno, sí, ahora sí, en las versiones viejitas de Excel, uno señalaba todo esto y no le hacía caso. Ahora sí. Si no, uno se para solo en las celdas. ¿Y qué le dije? Le oprimí en mi computador función F4. ¿Y qué hizo él? Me puso dos signos de pesos, uno antes de la columna B y uno antes de la fila 2. Eso quiere decir que quedó fija tanto la fila como la columna. Si me muevo hacia la derecha, hacia la izquierda, no se va a mover. Si me muevo hacia arriba o hacia abajo, no se va a mover. Quedó fija la celda B2. Pero el F4 tiene otras opciones. Si yo vuelvo y le digo función F4 o solo F4,
para los que no manejan FN. Miren qué pasa. Me puso una referencia mixta, se llama esto, que es una referencia donde me dijo, bueno, yo le dejo las columnas relativas, me quitó el signo pesos, le dejo la columna relativa, de manera que si usted se mueve a través de las columnas, yo voy a ir a la columna C, a la columna D, a la columna E o hacia atrás. Y le dejo fija la columna 2. Entonces, si usted se mueve, la fila, perdón, yo le dejo la fila 2 fija. Entonces, si se mueve a través de las filas, yo no me voy a mover, es lo que está diciendo. Siempre voy a quedarme en lo que diga la fila 2. Ahora, si vuelvo y parada y le digo otro F4, hace lo inverso. Me le puso fija la columna. Entonces, si me muevo a través de las columnas con el puntico, no se va a mover de columna, sigue en la columna B. Pero la fila, si yo me muevo, la fila quedó relativa. Si yo me muevo a través de las filas, sí va a pasar a la fila 2, a la fila 3, a la fila 4, a la fila 5. Entonces, eso se llaman referencias mixtas, que no se usan con mucha frecuencia. A veces se usan, no se usan con mucha frecuencia. Las que más se usan son las relativas, o sea, sin otro función F4 o F4 me lo deja relativo, sin signos de peso. Y la otra que más se usa es la fija, con los dos signos pesos. Son las que más se usan. Y listo. Ahí ya cuando ahí la estaría arreglando, haciéndola, ¿cierto? Haciéndola, yo la estaría arreglando, vuelvo y le doy doble clic y aquí me aparecieron. ¿Por qué me aparecen falsos? Antes no había ningún falso, porque no le he dicho la opción de verdad, de falso, lo que pasaría. Pero quiero hacerlo, antes de eso, quiero hacerlo desde cero. Yo digo, no he escrito, voy a señalar mi variable. Entonces le digo voy a variables, señalo la celda, yo ya sé que la tengo que fijar, entonces le digo F4 o función F4. Y muy importante, no se muevan de hoja. Antes de que en su función coloquen o un punto y coma para terminar, seguir con su función, lo mínimo que pueden hacer es un punto y coma o cerrarlo. O terminar toda su fórmula acá. Miren qué pasa si yo me muevo. Si voy a taller, caray. Si voy a taller estando aquí, vengo acá, señalo y de pronto voy a otra hoja. Entonces me dice, pegado especial, transponer B2. Si voy a esta, me dice, es la B2 pero de errores de Excel. Entonces no hay que cambiarse de hoja hasta no haber terminado la función o por lo menos un punto y coma. Yo podría poner este punto y coma acá. Pero me falta fijar, entonces de una vez yo ya sé que tengo que fijar F2 y punto y coma. Él me llevó, ahorita esta no es normal. Venga que esto acá B3, sí, por variables. Miren que cambió como el color. Si es 3%, entonces coja B y multiplíquelo por, sí, ahí voy bien. Y si no, que diga 0. No le vamos a dar, no le pongo el signo peso, solo que sea 0. La parte falsa y así quedaría. Entonces, si es 3%, multiplíquelo por la celda B2 de la hoja variables. Yo sé que es una hoja por ese signo de admiración. Y si no, colóqueme 0. Entonces ya estaría completa nuestra fórmula como nos la pidieron. Vamos guardando siempre. Ok. Muy bien, entonces hasta ahí sería esta. Vamos a ver qué dice retención. ¿Qué dice retención? Entonces, bueno, ahí nos están diciendo que un sí error. Que ese ya lo usamos por allá en otro lado, ¿no? Dice calcular el total cobrado teniendo en cuenta los porcentajes de descuento, de recargo, bonificaciones y retenciones. Pues obviamente que los descuentos los resto, las retenciones las resto y recargo y bonificaciones las sumo. Es simplemente una reglita, una fórmula aritmética que sería sumar y restar, pero ojo, hay unos porcentajes. Entonces miren que antes de pensar en el sí error, pensemos en la fórmula que nos pidieron. ¿Qué tengo que restar y sumar? Entonces, B3 es el valor de la factura.
Menos, me dice que menos el descuento. ¿Qué es el descuento? Yo no tengo calculado el valor del descuento, tengo es el porcentaje de descuento. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar? Otra vez entre paréntesis, y no es necesario el paréntesis, es más para uno entenderse, porque un computador primero o una calculadora, ¿qué hace primero? Las multiplicaciones y las divisiones, y después hace las restas y las sumas. Entonces yo no necesitaría realmente poner estos paréntesis, pero para uno entenderse mejor, pues nos sobra. Entonces le digo, bueno, multiplíqueme otra vez el valor de la factura por el porcentaje. Todo esto es relativo porque cuando baje la fórmula tiene que coger los valores correspondientes a cada fila. Entonces más el recargo, entonces sería otra vez, no necesito los paréntesis, pero mejor, el valor de la factura B3 por el porcentaje de recargo, ¿qué es eso? De recargo, más lo que es la bonificación y menos lo que es la retención, que son estos que tenemos acá, que si son valores, entonces esos son simplemente sumas y restas. Cuando uno, pues sobre todo para los que no han trabajado mucho Excel, ¿cierto? Que uno está haciendo fórmulas, él le coloca como un código de colores. Entonces lo que esté azul, él me muestra acá el bordecito azul, verde, BF3 está con este borde verde, BG3 está con este borde morado, el rojo será el AY, entonces por aquí el AY está uno con este moradito y por ahí hay otro con rojo, miren estos porcentajes, rojo y azulito. Entonces eso es un código de colores para uno encontrar fácilmente las cosas en la pantalla. Esa sería la fórmula que nos están pidiendo. Cuánto, coja el valor de la factura y quítele y póngale lo que descontó y lo que recargó. Ahora, si solo hago eso, miremos qué pasa. Voy a quitar este si error, ya ese lo conocemos un poquito, ahorita lo volvemos a poner. Si yo hago esto y bajo mi fórmula, ¿qué pasa donde hay textos? Por ejemplo, acá que dice revisar valor, que acá le dijimos retención, si es en la retención, si es vacío, entonces que diga revisar valor, decía la opción, ¿sí? Este lo hicimos, aplicar el porcentaje de retención de las hojas, creo que me salté este, aplicar el porcentaje de retención de la hoja variables, ese ya es para que lo hagan ustedes solitos, sobre el valor de la factura si el descuento es del 10%, similar al anterior, es para que practiquen. Entonces le van a aplicar esta retención sobre el valor de la factura, siempre y cuando el descuento sea del 10%. Entonces aquí vienen y buscan el descuento, y si ese descuento es del 10%, entonces lo van a evaluar. Entonces lo van a tratar de hacer solitos, ese de retención, y corroboran. ¿Qué más nos dijo acá? Si no hay valor de factura que aparezca, voy a ampliar esta nota, que aparezca revisar valor. ¿Sí? Entonces este revisar valor que hay acá. Entonces, si no hay valor de factura, yo puse acá como una alerta, ¿no? Para el que esté manejando la base de datos, que diga revisar valor. Lo hacen solitos y lo corroboran, es igualito a lo que ya hicimos, con una referencia fija, ¿cierto? Solo que el revisar valor pues va entre comillas, y si el descuento es 10%, entonces cogen el valor y lo multiplican por la celda B3 y la fijan, y si no, 0. Ok, ese no tiene misterio y lo van a hacer solitos. Ahora, como acá pusimos un texto, cuando yo hago una suma, resta, multiplicación, división con un texto, Excel nos va a decir, a mí me falta un valor, yo estoy buscando valores numéricos. Ese numeral valor, que es un error de Excel, les dice, estoy evaluando números. Si usted me está diciendo que le sume o le reste un texto, no. Entonces, ¿qué pasa? No es un error realmente, ¿cierto? Pero si yo le mando esto a alguien o al jefe o a alguna persona que no sabe mucho Excel, va a decir, ¿cómo así acá hay un error? ¿Qué es ese valor? Eso no, eso está mal. Esa fórmula está mal. No está mal, solo que es que acá estamos poniendo una alerta. Entonces, ¿qué queremos aquí? Que no aparezca nada, por ejemplo, o que diga también revisar valor. Vamos a ponerle revisar valor. Si me da este error.
Cuando yo tenga estos errores, reviso primero a ciencia cierta si de verdad no hay un error. Si no es que hice mal la fórmula. Si yo la corroboro y digo, no, eso es lo que yo quiero, esas sumas y esas restas, es lo que quiero. Entonces, arreglo ese mensaje de error que les decía, todos los numerales, ref numeral, valor numeral, texto numeral, dip 0, hay varios, por acá yo se los tengo. Todos esos se pueden arreglar con la función si-error, si.error. En las versiones viejitas de Excel se llamaba si-error solito, acá se llama si-error, le voy a dar doble clic, él me abrió el paréntesis, ¿y cuál es el valor si-error? Que eso ya lo habíamos visto. Todo esto que yo ya hice, la fórmula es ese argumento valor que me está pidiendo ahí. Está pidiendo si error, ingrese el valor. ¿Cuál valor? Si esto que yo hice me da error, entonces un punto y coma, ¿qué valor quiero si da error? Entonces, me dijeron que diga revisar valor. Entonces, entre comillas, porque es un texto, le voy a poner revisar valor. Si fuera un número o un porcentaje, no lo meten entre comillas. O una fórmula, digamos una función de Excel, no la meten entre comillas. Ahí ya arreglaría yo ese error. Eso es el manejador de errores de Excel, pero insisto que siempre revisen primero resultados, no sea que hayan hecho un error en su fórmula, revisen paréntesis, punto y comas, espacios, todo eso, y ahí sí, si ya están seguros, pues le aplican el si error y entonces ya queda algo con la misma alerta anterior. Ahora, si yo acá dijera que meto un valor de factura de algo, entonces ya todo cambia y ya no hay esos errores o esos manejos de error, pero voy a borrarlo con suprimir, ¿no? Ojo que uno borra datos con suprimir, no con la tecla de backspace, les muestro. No traten de borrar celdas con esta tecla, que es el backspace, que borra hacia atrás, no. Borran con el delete o el suprimir, porque en Excel, cuando ustedes borran, voy a volver a hacer aquí y escribir algo, cualquier cosa. Cuando ustedes borran y le dan el backspace, lo que hacen a veces es borrar solo una celdita. Si están acá y dicen backspace, van así. En cambio, el suprimir les borra todo. A veces les molesta, entonces miremos acá si le digo backspace. Ahora, esta versión nueva de 365 pues es como muy inteligente. Miren que ahora sí, aquí funciona. Yo acá le digo backspace y él como que piensa un poquitico y me borra, me dice, si esta señora quiere borrar todo. Pero en versiones antiguas no, en versiones antiguas se mete a la celda y borra la última letra o número que tenga y ya, no funciona. En las últimas es bien inteligente, digamos. Entonces ya vimos el si error. Entonces acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un concatenar cosas para que ensayen concatenar. Y con un si error están diciendo revisar valores. Entonces, este es un ejercicio para que practiquen y traten de hacerlo y se guíen de concatenar. Nosotros hicimos una concatenada de nombres y apellidos sencillita, pero acá, ¿qué quieren concatenar? Varias celdas con varios textos adicionales. Dijimos que todo lo que no sean celdas va entre comillas, en este caso. Así sean números o textos, pero todo lo que no vaya en una celda que quiera concatenar va entre comillas. Entonces dicen concatenar con la función, o sea, cuando les dicen con función es que están diciendo usen la función concatenar. Si en un parcial les digo concatene con una función, es con concatenar. O concatene con, si no les digo que sea con función o no, pueden hacerlo con concatenar o pueden hacerlo con el ampersand. Entonces hay que saber las dos maneras, obviamente. Entonces están teniendo acá un concatenar y dice que el ejemplo que deben obtener, digamos, es esto. Factura, o sea, la palabra factura, el valor de la factura, un guión, la palabra descuento y el porcentaje de descuento que tengamos allá en la columna de descuento, y la palabra recargo y el porcentaje de recargo que tengamos. A veces uno necesita
en las bases de datos hacer eso. Entonces hay que entrenarnos en cómo concatenar. Entonces, aquí cosas raras que van a encontrar que hay. Miren, por ejemplo, la palabra factura, entre comillas. La moneda, si yo no coloco el valor de la factura, esta celda B3, entre esta función moneda, miren lo que voy a obtener, ¿no? Miren que estos tienen signo pesos y separadores de miles. Si solo concateno la celda B3, acá, ¿listo? Que me coloca factura y me coloca el número como un texto. Recuerden que concatenar arroja un texto al final. Así yo vea números, eso es un texto. Entonces aquí me le quitó todo lo que es el formato de pesos, el formato de separador de miles. Entonces hay una función que se llama moneda. Hay otra que es valor, a veces uno necesita, si no es moneda, que sea valor. Y la función moneda dice, dígame cuántos decimales, ¿sí? No es obligatorio, si no le coloco decimales, deja 2 decimales, miren, coma 00. Pero si yo no quiero decimales, pues le digo punto y coma y 0 decimales. Entonces ahí estoy convirtiendo un valor de texto como en una moneda, dándole como un formato de moneda dentro de un texto. Ya después viene pilas con esto. Concatenar textos, a veces uno encuentra que le colocan comillas, comillas, guión, comillas, y coma, punto y coma, descuento, entre comillas, punto y coma, el espacio, otra vez entre comillas, y entonces como que cada cosita que van a hacer la hacen entre comillas. No, pues si todo es este texto que necesito, yo necesito que aparezca esto. Espacio, guión, espacio, descuento, espacio, pues todo eso lo meto entre comillas y ya me serviría. Y lo hago menos complejo, porque cuando hacen eso se ve como tan complejo. Después viene la columna de descuento. Si no le hicieran esto, este ya está terminadito, si ustedes solo lo van a hacer solos y si se les olvida, si no le ponen este por 100, ¿qué pasa? Me va a quedar en fracción, y ese porcentaje está apareciendo es porque lo tengo acá concatenado, pero no es porque tenga formato de porcentaje, ¿sí? Entonces, para que no aparezca como fracción, pues yo lo multiplico por 100, y además me tocó agregarle esto, porcentaje, el signo de porcentaje, espacio, guión, espacio, recargo, espacio. Todo esto se lo metí entre comillas. Después viene la celda BC3, que ya es el recargo como tal. Y como también es un porcentaje, nos tocó volver a hacer lo mismo, por 100, y volver y concatenarlo con el punto y coma, volver y concatenarlo con un signo de porcentaje para que ponga este porcentaje final. ¿Ok? Ahora, hasta ahí sería la fórmula que necesitamos de concatenar. Pero donde no haya valor, vuelve y les da error. Entonces vamos a manejar el si error, si punto error, abro paréntesis, el valor del si error sería todo el concatenado, todo este concatenado es el valor, y punto y coma, este cierro, estoy cerrando el concatenar, el paréntesis rojo es el de concatenar, y todo ese concatenado, realmente mi valor es todo esto, ¿no? Toda la concatenación es el valor del si error. Y si todo eso me da error, entonces, y coloco lo que quiero. En este momento le pusimos revisar datos, revisar valor, y es este revisar valor que aparece acá. Y listo. Entonces, ensáyenlo con mucha calma y repasan y revisan acá hasta que les quede bien hecho. Aquí hay hasta aquí, esto ya son funciones. Hasta aquí va todo lo que es. De hecho, acá no hay ni siquiera un sí. Acá hay como un ejercicio de concatenar donde había todos los sís, era hasta acá. Entonces, hasta aquí voy a dejar lo que son funciones lógicas, condicionales. Si en una entrevista les dicen, ¿usted sabe manejar condicionales? Sí, señor, son los sís. ¿Sabe manejar funciones lógicas? Sí, señor. Son estas. Bueno, entonces vamos a parar acá y en el siguiente video seguiremos con los otros temas.